Bueno, hermanos, damos gloria a Dios porque podemos esta semana reunirnos de nuevo, a adorar al Rey, a bendecirlo, a darle las gracias por su amor y su misericordia, a orar. Hoy es un día de oración, de clamor. Si tenemos peticiones en oración, es bueno que hoy las entreguemos delante del Señor. Vamos a empezar precisamente orando. Ya luego, si después de orar y cantar un momento no nos escuchamos muy bien por el ruido que entra, entonces amplificamos con el micrófono. ¿Amén? Así nos ponemos sobre nuestros pies para pedirle al Señor que esté ahí con nosotros en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Señor, te bendecimos y proclamamos no solo tu trascendencia, que tú estás por encima de todos y de todo, sino también tu inmanencia. Proclamamos que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás donde se te invoca en el nombre de Jesús, que tú estás, oh Santo Señor, en el corazón arrepentido, en la persona que doblega su vida, en la persona que rinde su alma delante de ti. Gracias, oh Santo Dios, por estar hoy con nosotros. Gracias por bendecirnos con tu presencia a través de tu precioso Espíritu. Gracias, oh Dios. Dios está aquí, está aquí. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Proclamamos que tú estás con nosotros, Señor, por medio de Cristo. Dios está aquí, está aquí. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedo contar ese problema que tengo. Jesús está aquí, seguro me puede ayudar. Le puedo contar ese problema que tengo. Jesús está aquí. Gracias, Señor, seguro me puede ayudar. Proclamamos que tú eres santo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Mi corazón te adora. Corazón te adora, mi corazón sabe decir: santo eres tú, santo eres tú. Levantamos hoy tu grandeza, tu majestad, tu santidad, Señor, tu justicia, tu gloria, tu gracia, tu bendición sobre nuestras vidas. Eres tú, Señor, quien nos suministra todo, desde la vida física hasta la vida espiritual, y es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos sustenta hoy.
Ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades y pedimos en el nombre de Jesús que tú contestes cada una de nuestras oraciones. Tú eres, oh Santo Señor, quien nos respondes. Tú eres, oh Santo Señor, el Dios de gloria, el Rey de toda honra, el Señor que escucha nuestras oraciones. Queremos escucharte hablar a través de tu palabra y de la oración. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, queremos oír tu voz. A veces nuestra relación contigo es demasiado fría, Señor, y seca. A veces queremos más o pensamos más de lo que experimentamos en tu presencia cuando oramos. Y queremos disfrutar tanto lo que nos enseñas como lo que nos mandas, pero también lo que nos haces percibir de ti en nuestra vida interior. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, porque nos has hecho no solamente con mente, con voluntad, sino también con emociones, sentimientos que afloran cuando estamos contigo, Señor. Tu palabra nos enseña, mi Rey, que cuando te alabamos y te adoramos, no solo somos enseñados, no solo somos edificados, también somos conmovidos y fortalecidos, oh Santo Señor. Nos has diseñado con una gama de emociones, de sentimientos, para que nosotros podamos desarrollarlos en ti. Gracias por cada uno de los que estamos presentes en esta noche. Te damos gracias por los que puedan estarnos acompañando en línea. Pedimos, oh Santo Señor, que tú nos dirijas en esta noche preciosa para disfrutar de tu presencia, para poder, como es el tema de hoy, orar eficazmente. Y orar eficazmente, Señor, como lo veremos hoy, implica también orar entregando todo nuestro corazón y disponiendo todas nuestras pasiones delante de ti. Así que hoy ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Tú conoces las peticiones de cada uno y en un momento vamos a verbalizarlas más concretamente, pero ahora, Señor, mira nuestros corazones, mira nuestras necesidades, mira nuestros anhelos y conforme a tu voluntad, contéstanos, respóndenos
y especialmente respóndenos a través de la seguridad de que tú estás con nosotros. Que no sea una seguridad simplemente de nuestra convicción, sino de nuestra experiencia vivencial contigo, Señor. Que podamos percibirte en nuestro ser continuamente, diciéndonos: aquí estoy contigo, te oigo y te respondo conforme a mi voluntad en Cristo Jesús. Damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos un momento, hermanos. Gloria a Dios. Voy a utilizar el micrófono porque hoy tenemos barra. Por allá atrás hay alguno haciendo propaganda de quién sabe quién. ¿Se dan cuenta la diferencia en las noches de entre semana que en las mañanas de los domingos, ¿no? Más solo las mañanas de los domingos. Ustedes se escuchan mejor por el micrófono. No tengo conectado acá la amplificación para los que están en línea. Espero que me escuchen bien. Voy a pegarme lo más que pueda acá a este cablecito que tengo para los de línea. Hoy tenemos oración, intercesión, y antes de pasar al tema quisiera preguntarles qué peticiones tenemos especiales para orar. Me imagino que Natalia me dirá que don Heriberto es una petición. Recuérdenme, hoy estamos a 10, ¿cierto? 10 del 02 del 2021. Don Heriberto, su pronóstico, como lo dirían dentro de la medicina, es reservado, para ser muy prudentes en la forma de decirlo, pero al mismo tiempo no dejar de ser optimistas en el Señor. No sé, hermana, si tiene alguna petición especial para orar. La salud de su hermano. ¿Cómo es el nombre de su hermano, hermano? Darío. Vamos a orar por Darío también, Guzmán. ¿Él está en casa o hospitalizado? En casa, listo. Bueno, la diferencia, para que lo sepa, es que don Heriberto sí está hospitalizado desde hace un buen tiempo. Está en una etapa, un proceso bastante delicado después de mucho tiempo, así que también lo ponemos delante del Señor. Yo les pido por favor que oremos por la familia de mi esposa, obviamente de mi suegra especialmente, de ahí hacia abajo, porque hoy ya cumple un mes mi suegro de haber fallecido y es un tiempo de necesidad de que el Señor fortalezca sus corazones. Amén. Eso en cuanto a peticiones. David. Ya, listo. Bien, entonces. Sí, vamos a orar entonces por Ana Lucía, dándole gracias al Señor por el procedimiento que le están haciendo, que al fin le ha salido, la mamá de David. Señora. Por la cirugía de... Ustedes conocieron a Eric, ¿cierto? Al sobrino de mi esposa. El domingo lo vieron. ¿No lo vio? Natalia no lo alcanzó a ver. Natalia. Doña Daisy se lo vio. El que me abrazó por detrás, cuando yo estaba ahí parado cerca de usted, creo. Entonces, él tiene que hacerle varias operaciones durante su vida para la columna. Se demoraron mucho, entonces vamos a orar para que sea todo saliendo bien ahora, que con todo esto más se haya demorado la cirugía, que tiene que ser cada determinado tiempo. Bastante complejo para hablarlo, Dios sabe qué tan complejo es. Vamos a orar por ello y por la salud también y la familia de la prima de mi esposa, Omaira. Bueno, peticiones hay muchas, ¿no? Darle gracias, y le vamos a dar gracias a Dios por la operación de Ana Lucía. También le vamos a dar gracias a Dios por el trabajo de David, que está empezando prácticamente, para que el Señor lo dirija, lo guíe, lo oriente. Vamos a pedirle a Dios por todo esto inicialmente, y cuando terminemos al final, o cuando vayamos al final, estemos terminando, si hay algo especial por lo cual orar, por favor me lo recuerdan también después de la enseñanza. Padre, venimos delante de ti a pedirte por estas peticiones y a darte gracias por tus respuestas. Queremos, oh Santo Señor, ver tu mano gloriosa actuar sobre la vida de don Heriberto. Y tú, oh Señor, en tu voluntad has permitido que hasta este momento hayan pasado por todas estas etapas él. Te pedimos, oh Santo Señor, conforme lo ha venido orando Natalia y toda su familia,
que tú obres de una manera especial sobre su vida, pero especialmente, Señor, que tú obres en su corazón, que hayas afirmado la fe en Jesucristo aún en el estado en que Él está, en su corazón, y que Él pueda estar seguro, oh mi Rey, de que tú le has perdonado, salvado, y que Él está en tus manos. Confiamos en que tú responderás conforme a tu voluntad, y pedimos, oh Santo Señor, que tú obres en el corazón de los familiares también, oh Santo Dios, para que puedan asimilar tanto la sorpresa de una recuperación inesperada y milagrosa, como lo que tú decidas, Señor, si no es esto lo que tú respondes, todo, Santo Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por haber respondido hasta el día de hoy, y tú seguirás respondiendo sobre la vida de él. Confiamos en tu obra allá donde se encuentra el hospitalizado. Igualmente confiamos en tu obra y te pedimos por la vida de Darío Guzmán. Tú conoces, Señor, la petición que hay de la hermana Daisy por su proceso por el cual está pasando, y tú conoces cuál, oh Señor, ha sido su evolución. Él no está hospitalizado, pero él sí está en un proceso en el cual solo por tu gracia y misericordia ha llegado hasta el día de hoy, y te pedimos que tú sigas obrando en cada célula y cada tejido para restaurarlo completamente, pero igualmente te pedimos que tú afirmes su corazón en Cristo, conforme a la fe salvadora que tu palabra enseña, para que no solamente pase este proceso, sino que también termine afianzándose en Cristo Jesús como su Salvador. Igualmente pedimos por la familia de mi esposa, de mi suegra. Tú conoces a mis cuñadas, tú conoces sus parejas, sus nietos, mis hijos, los hijos de mis cuñadas, aún mis cuñados. Señor, trae consuelo al corazón de la familia entera, empezando por Blanca, y fortalécelos especialmente en este tiempo, porque hasta el día de hoy tú los has fortalecido. Están pasando por un proceso doloroso de la pérdida del suegro, de Humberto, nuestro hermano en la fe, porque había creído en ti, y te pedimos que tú sigas guardando sus corazones con fortaleza. Tal vez sea difícil contener las lágrimas por momentos, pero no perderán ellos el gozo de saber que tú estás a su lado y que tú llevaste a su esposo, a su padre, a su abuelo, a Humberto, lo llevaste contigo a tu presencia, y eso llena y fortalece el corazón, Señor. Guarda sus vidas, guarda el corazón también, ya que estamos orando por la parte emocional de Yomaira, la prima de mi esposa, su mamá, su hermana, por el proceso por el cual están pasando. Fortalécela para hacerle entender, oh Santo Señor, que nada sucede fuera de tu voluntad, y para que al final de este proceso, también como hemos pedido por los demás, ella termine verdaderamente entregada a ti y caminando conforme a tu voluntad, que tú respondas proveyéndole lo que necesita, dándole las alternativas, las puertas de salida a su situación actual, pero tú también afirmes su corazón y su alma completamente en ti. En medio de todo proceso difícil, Señor, tú respondes primeramente a nuestros corazones antes que en nuestro exterior. Hazlo así en ella, en todas las áreas, mi Dios, y tráele paz, seguridad y capacidad para obrar en medio de esta situación, confiando en ti. Igual te damos muchas gracias por la vida de Ana Lucía, que está en este momento en un pequeño proceso que le ha salido, y gracias porque al fin le salió, como decía Natalia hace un momento. Ellos tienen una actitud agradecida para contigo. La mamá de David, gracias por el trabajo de David, por la provisión que le has dado, la oportunidad, la puerta que le has abierto para poder laborar. Bendícelo, guarda el instrumento de laborar que le han entregado en sus manos, para que lo sepa administrar y tú seas quien le guíe en sabiduría, lo protejas y le permitas también guardar este instrumento, y al contrario, en vez de solo usarlo, también cada día más sea este instrumento en tus manos, bendecido por ti, guardado por ti, y pueda incluso no solo prosperar su casa, sino él también, su familia, su esposa, él, sino también tener para poder abundar en generosidad como ellos desean en todos los proyectos que tienen. Gracias, Señor, por responder. Gracias, oh Santo Señor, porque también pedimos por la cirugía de Eri, porque hasta el día de hoy tú nos has permitido tener este sobrino de mi esposa con nosotros, que es como el sobrino de todos, porque ha sido especial demostración de tu misericordia y de tu poder en medio de nosotros. Que el tiempo que se ha demorado la cirugía en programarse y en realizarse para su columna, Señor, no impida que tú dirijas a los médicos y que sea una cirugía exitosa cuando se haga,
guarde su vida, guarde su salud y tenga una recuperación lo más sencilla, Señor, y lo menos dolorosa posible, para que Él pueda poco a poco restablecer completamente su salud. Y sí, confiamos, Señor, y creemos que Tú lo puedes hacer caminar conforme Él lo sueña. Gracias te damos por todo, Señor, y en todo ponemos en Tus manos, y a los que estén en línea con nosotros y las peticiones que estén en los corazones, las ponemos en Tus manos, oh Santo Señor. Mi mamá que ha estado pidiendo por salud, los familiares nuestros que nos han pedido oración por una u otra situación, los hermanos con dificultades en familia, los hermanos en la fe que han tenido problemas o dificultades familiares, personales, de pareja, las personas que han venido escuchando el Evangelio, la obra en Colorados, el nuevo grupo en Real de Minas, Señor, tanto por qué pedirte, tantas personas con tantas necesidades, todo Tú lo suples, Señor, por Tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar nuestra enseñanza sobre la oración esta noche. Hoy vamos a orar sobre consejos. Yo le llamo consejos y no pasos, porque por acá le colocaron pasos en la persona donde tomamos el artículo de Gospel Coalition. Le llamaron pasos para orar eficazmente. Y realmente son consejos porque puede ir uno antes o después del otro. No es que primero uno, luego el otro y luego el otro. 5 pasos o 5 consejos para una oración eficaz. Y yo les voy a pedir que, aunque no esté en la guía, como siempre lo decimos, profundizamos en la parte bíblica nosotros un poco más. Vayamos a la carta de Santiago. Porque si hablamos de oración eficaz, debemos tener una base bíblica para poder entender en qué consiste. Carta de el pastor Santiago, porque él era el pastor, según se cree, en Jerusalén. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Antes de profundizar en los 5 consejos para una oración eficaz, déjeme aterrizar un poquito el contexto o el significado del texto. Varias cosas. Primera, no solamente los ancianos pueden orar, déjenme hacer alguna salvedad. Segunda, no solamente hay que orar con aceite. Tercera, no siempre Dios contesta que sí. Tengo que hacer esa salvedad porque cuando leemos ese texto, pareciera que siempre hay que orar con aceite, que siempre que oremos con aceite y siempre que oren los ancianos, va Dios a responder que sí, porque es la oración eficaz del justo. ¿Por qué digo que no siempre? Porque el resto de la Biblia nos enseña ello. Pero esto nos está alentando, este texto nos está alentando a, primero, reunirnos en comunidad para orar por los otros, primordialmente aquellos que son más maduros en la fe, los ancianos. En la Biblia los ancianos son los más maduros y por eso los ancianos terminaban siendo los pastores. Ancianos, pastores y obispos
terminaron siendo sinónimos, si no exactos, por lo menos sí palabras que tenían que ver con la misma persona, que era la que lideraba o las que lideraban una iglesia. Segundo, bueno, algo a la salvedad, si tienen que hacerlo los más maduros, es porque también hay que hacer una confrontación. Si se dieron cuenta, dice que hay que confesar pecados y todo lo demás. Entonces, si alguien va a orar por una persona y realmente va a orar en Cristo, tiene que ligarlo con el Evangelio. Si no es creyente, predicarle el Evangelio, y si lo es, pues con el Evangelio llevarlo al arrepentimiento y la fe en Cristo para profundizar su relación con Él. También sirve para el creyente, o para tal vez hacer que corrija alguna conducta en su vida que no era correcta, para que pueda tener una relación fluida con el Señor. Entonces, por eso es mejor personas maduras, ancianos. El aceite, eso no quiere decir que no podamos utilizar lo que nosotros veamos que en ese momento el Señor nos muestre que puede ser algo que represente nuestra fe. Hay dos interpretaciones. Una es esa, que el aceite representaba nuestra fe, o la fe en Cristo, o más bien la fe en que Dios estaba actuando de una forma especial, como cuando una persona era ungida en el Antiguo Testamento con aceite, era por la capacitación, representaba la capacitación del Espíritu Santo, entonces podía representar la acción del Espíritu Santo sobre esa persona por la que estamos orando. Pero yo me apego más a esta segunda, que en vez de utilizar cosas que pudieran representar nuestra fe como el aceite, creo que más bien es que sigamos el proceso continuo de sanación que la persona trae en lo natural y lo apoyemos en oración, porque el aceite también era utilizado en la antigüedad dentro de los procesos curativos tradicionales en medio del Medio Oriente. Entonces, todo el capítulo 5 podrán ustedes leer el contexto desde el versículo 7 especialmente. No solamente se nos manda a orar, sino se nos manda a ser pacientes en medio de las pruebas. Seamos pacientes y pidamos oración, que oren por nosotros. Entonces, si estamos ejerciendo paciencia y nos están acompañando en oración en medio de un proceso específicamente acá de enfermedad, pues deben acompañarnos también en el proceso médico, por ejemplo, de sanación. En ese tiempo era lo más sencillo, pero había procesos de sanidad. El aceite, al parecer, era uno de ellos. El aceite se utilizaba, por ejemplo, sobre las heridas. El aceite se utilizaba, por ejemplo, como bálsamo, como refrescante, dependiendo de qué tipo de aceite. Para los dolores. Hay algo que le llaman todavía en la medicina natural que se vende en el Oriente Lejano, que son aceites esenciales y sirve bien para quitar dolores. Lo que querría decir que acompañemos a la persona en su proceso, que no necesariamente le digamos deje de tomar la pastilla o deje de tomar el tratamiento que le envió el médico, pero que oremos para que Dios obre dirigiendo al médico, dirigiendo el tratamiento, o en su soberana voluntad, por encima del tratamiento, por encima de lo diagnosticado por los médicos, haciendo un milagro, pero que acompañemos a la persona en su proceso de sanación. Y lo último que decía, no es que Dios siempre nos conteste que sí. La oración eficaz del justo puede mucho, porque Elías era apasionado, lo que sigue diciendo allí, y oró para que no lloviera y no llovió, y oró para que lloviera y llovió. Su pasión por el Señor era grande, su entrega para orar era grande, pero al mismo tiempo dice que nosotros también somos sujetos a pasiones, y cuando ya dice eso ahí al final del capítulo, está diciendo que nosotros también somos fluctuantes, que utilicemos esas fluctuaciones emotivas, esos deseos impetuosos, para llevarlos al Señor en un clamor efectivo o eficaz. Y por eso decía que no siempre contesta que sí el Señor. Aunque a Elías le contestó que sí, podemos citar este mismo evento histórico, que cuando volvió a orar para que volviera a llover, no fue tan fácil como lo resume aquí el texto. Empezó a orar y no llovía, y le tocó decirle al siervo: yo sigo orando y usted por favor esté mirando si viene una nube. Y el siervo le decía: ya viene una nubecita pequeña, ya hay una más grande como un puño, y así hasta que llovió. Entonces, no contesta inmediatamente Dios que sí. Lo que quiere decir oración eficaz es la que a Dios le agrada, y la que nos va a responder el Señor puede ser sí, puede ser, como en el caso de Elías, todavía no, pero ahí voy haciendo el proceso para responder completamente, o puede ser no, porque eso no está dentro de mis planes para su vida. Es dentro de la soberanía del Señor. ¿Y por qué decimos eficaz? Porque es que a veces sentimos que nuestra oración, como dice el autor de este artículo de Gospel Coalition, Miguel Martínez, que nuestras oraciones no pasan del techo.
o que tenemos, como diríamos en términos bíblicos, cielos blindados. Pareciera que tuviéramos cielos de bronce, que nada subiera, y es tremendo. La oración, para que sea efectiva, tiene que ser bíblica. Por eso estamos citando la Biblia y vamos a ver estos puntos. Pero hay varios consejos para que nuestra oración no solo sea eficaz o efectiva, que no es lo mismo pero es muy parecido, sino que nosotros percibamos que estamos orando y que Dios nos está escuchando, que eso es muy importante. Primero, conocer a Dios. Voy a citarlo con 2 palabras para resumir el tema. Primer consejo, conocer a Dios. Más larguito, conocer mejor a Dios por medio de su palabra. Resumidito, primer consejo, conocer a Dios. Segundo, primer consejo, más larguito, conocer mejor a Dios por medio de su palabra. Vamos al Salmo 8, capítulo 8, versículo 34. La recomendación del autor, la mía también, es que nosotros leamos la Biblia para que conozcamos a Dios. Y al conocer a Dios, también conozcamos nuestros corazones, conforme Dios los ve. Salmos capítulo 8, versículo 3 y 4. Y podamos, como en este caso, con los salmos, ver cómo oraban los hombres de Dios y tengamos un referente de lo que es la oración eficaz. Salmos 8, 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Alguien dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con la oración? Mucho, porque es una oración. Una oración hecha para hacerla cantada, pero una oración, porque los salmos eran para cantarse. ¿Qué vemos aquí? ¿De quién está hablando los 2 versículos? El primer versículo que leímos, el 3, el salmista está hablando de quién, de las obras de quién. Salmo 8:3. ¿De las obras de quién? ¿De quién? De Dios, claro. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, está hablando de lo que Dios hizo, ¿cierto? Y en el versículo siguiente, el 4, está hablando de quién. Aunque le esté orando a Dios, está hablando de quién, del hombre. Alguien me preguntó alguna vez, y yo sigo para hacer las cosas lo más sencillas posibles, que no quiere decir que no sean profundas, resumiendo en 2 los puntos para un estudio bíblico continuo: ¿quién es Dios y quién es el ser humano? Ahí. Todos los días deberíamos leer nuestra Biblia, ojalá en orden, ojalá libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y todos los días deberíamos resaltar, especialmente en la Biblia, lo que se dice de Dios y del ser humano. Del ser humano en relación con Dios, o del ser humano en distancia de Dios. Del ser humano por lo que Dios hace en él, y del ser humano cuando el hombre se aleja de Dios. De Dios mismo, como Él es, como Él reacciona, como Él piensa, como Él siente, como Él actúa, como Él planea, lo que Él le agrada, Dios y el ser humano. Esas 2 cositas sencillitas para un estudio bíblico. Esta Biblia de estudio, que es la segunda que compro en mi vida, la primera que compré cuando me convertí, cuando conseguí plática, trabajando por primera vez en la universidad. Mi esposa es testigo de ello. Tiene 2 por lo menos formas de hacer estudios bíblicos. Dicen cada texto no solamente da un cronograma para 1 año, para 3 años o para leerlo, sino trae varias preguntas. Un estudio bíblico es cuando llega el pasaje de 8 preguntas, otro de menos preguntas. Y cuando uno dice, listo, llévese eso, y es un estudio bíblico profundo. Pero la mayoría se nos olvida cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos cuando no tenemos la guía a la mano. Entonces yo siempre resumo: ¿quién es Dios y quién es el ser humano? En cada texto que leamos,
de cualquier tipo de literatura, teniendo en cuenta que no es lo mismo un poema cantado, una oración cantada como una literatura poética, a un escrito histórico, a un escrito de sabiduría como proverbios, pero en cada una de esas formas de escritura, de literatura en la Biblia, con cada uno de los autores humanos que Dios use, en cada una de las circunstancias en que estén, diremos qué nos está enseñando de quién es Dios y quién es el ser humano. Eso nos va a ayudar a conocer mejor a Dios y va a mejorar nuestra oración, la va a hacer más eficaz. Porque cuando nosotros tenemos una relación con alguien y le hablamos y no sabemos cómo piensa, no sabemos cómo siente, no sabemos qué piensa de nosotros, cómo nos ve, qué espera de nosotros, pues le hablamos, entra por aquí, sale por aquí. ¿Les ha pasado? Eso pasa mucho, sobre todo cuando uno está enseñando o en consejería. Le hablo a las personas. En consejería me ha pasado a mí mucho, y eso creo que le pasa al Señor muchas veces con sus hijos cuando estamos orando, que le preguntan a uno algo y uno va a dar el consejo, lo da, y la persona le entra por aquí y le sale por aquí. Y entonces pasa mucho, nosotros le hablamos a Dios, Dios nos quiere responder por su palabra, pero como no conocemos mejor su corazón, porque no tenemos una continua vida devocional de su palabra, no entendemos muy bien qué nos está diciendo, ni qué nos está respondiendo a la oración, ni sabemos cómo pedir. Entonces, ese sería el primer punto: conoce a Dios, o más bien conoce mejor a Dios por medio de su palabra. Eso obviamente nos lleva a disminuir la pereza en el estudio y aumentar la devoción diaria. Segundo consejo: ama a Dios. Si el primero era conoce a Dios, más larguito, conoce mejor a Dios por medio de su palabra, el segundo es ama a Dios. Más larguito sería deja que tu corazón crezca en amor por Dios. Deja que tu corazón crezca en amor por Dios. El primero es más intelectual, el segundo es más emocional o sentimental. ¿Recuerdan cómo estábamos cantando hace un rato, cierto? Hay una inquietud de mi corazón y un anhelo de mi ser que no solamente conozcamos intelectualmente a Dios, sino que lo experimentemos emocionalmente también. Y ustedes han leído los salmos, ¿cierto? ¿Hay emociones en los salmos? ¡Wow! Porque la mayoría de gente, incluso los que no son creyentes verdaderos en Cristo, les gusta leer de la Biblia los salmos porque se sienten identificados. En cambio, yo que le preguntan a uno como creyente cómo orar, y uno dice, ore de esta manera: primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto y quinto punto, y todo mucho conocimiento intelectual, mucho orden, mucha organización, y haga tal cosa, pero nada de escuchar sus emociones, sus sentimientos, ni demostrarle cómo dirigirlos al Señor, ni demostrarle cómo Dios los recibe y cómo contesta esas emociones y esos sentimientos. Pues ahí mismo en el capítulo 8, ya vamos a leer entonces no solamente el versículo 3 y 4, que ya lo leímos, sino que vamos a irnos al versículo 5 hasta el 9. Después de haber visto o hablado de Dios y de Él en su oración a Dios, el salmista dice en el Salmo 8:5: le has hecho al hombre poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahí hay emoción en la obra magnífica de Dios para con el hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahí está lleno de emotividad, y si dudamos de ello, leemos el versículo 9 y lo corroboramos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué son tan frías nuestras oraciones y tan poco llenas de alabanza y de mucha quejabanza? Porque no le entregamos a Dios nuestras emociones. Creo que una petición que tendríamos que hacer es: Señor, incrementa mi experiencia emocional contigo. Eso suena muy carismático, diría alguien, pero es muy realista, es complementario a la experiencia intelectual. Algunas veces lo he comentado, pero quiero decirle lo que me pasó una vez más cuando yo estaba caminando con Dios inicialmente
y aún no había llegado incluso a una iglesia cristiana verdadera, pero Dios ya me estaba inquietando por Él y su palabra. Leía la Biblia y me quedaba dormido. Cuando uno se queda dormido es porque está aburrido. Yo sé que hay un predicador por ahí en internet, por allá que a muchos les gusta mucho, de por allá de México, que dice en las predicaciones: allá los que se duermen. Espero que lo diga bromeando, pero es la verdad que algunos en las iglesias se duermen, porque no encuentran gustoso lo que se está diciendo, no le encuentran gusto, deleite. Pareciera que no fuera para ellos o que no les gusta en nada. Y yo cuando leía la Biblia me parecía bueno intelectualmente, pero tal vez no sé por qué no me sentía emocionado para quedarme pegado totalmente. Y me quedaba dormido. Entonces yo le dije al Señor un día: Señor, ayúdame. Cuando encontré que el profeta en el Antiguo Testamento dice que el Señor le entregó el libro en sus manos y le pidió que lo comiera, y que cuando lo comió, en una visión, comió el libro que simbolizaba el mensaje profético que le estaba dando, y las palabras de Dios simbolizadas por ese libro que en la visión comía, le fueron dulces en la boca, amargas en el vientre, pero dulces en la boca. Entonces yo entendí, me dormía, pero entendí algo. Entendí por la guía del Señor que lo que Él decía era dulce, aunque lo amargo era porque eran juicios, eran cosas tremendas para el pueblo. Era amargo decirlo, pensar lo que Dios iba a hacer sobre ese pueblo, pero era dulce saber que Dios me está hablando, solo eso, deleitoso. Entonces yo le pedí al Señor con todo mi corazón que me diera deleite, y ahí para adelante me encarnizaba con los textos bíblicos: hágale, y hágale, y hágale, y hágale, y lea, y lea, y lea, y lea. Creo que le podemos pedir también al Señor que se nos haga más dulce el tiempo de oración, que nosotros podamos percibir que Él nos está escuchando, que en nuestro interior no necesariamente nos dé una experiencia física, que es lo tremendo a veces cuando lo vemos místicos. Señor, que a mí se me encrispen los vellos, que se me pare el cabello, que no sé, que se me tuerzan las piernas, algo por el estilo, porque eso ya es misticismo. Pero que sí haya una convicción interna que me haga sentir. No está mal el sentir, el problema es que el sentir esté desconectado con el conocer, que ya lo vimos hace un rato. Conociéndote a ti, yo me emocione como se emocionaba este salmista, y diga: ¡wow! ¡Cuán grande es tu obra, Señor, sobre toda la tierra! Que cuando le esté diciendo: Señor, yo te pido que por favor me contestes hoy de nuevo, por ejemplo, con algo tan sencillo como el pan para cada día, yo diga: Señor, ¿cómo me has contestado durante todo este tiempo y esta vida que me has dado? Me has respondido de una forma maravillosa, y yo vengo ante ti con deseo de seguir viendo tu mano. Eso es emotividad. Decirle al Señor que nos dé esa experiencia en medio de la oración es importante. Desarrollar emociones que aquí se describen bajo el vocablo amor, que no es solo emociones, la palabra amor y el concepto de amor según la Biblia, pero aquí se involucra mucho los sentimientos, el sentirnos atraídos y amados por Dios. Ese sería el segundo. Bueno, él aquí coloca también el Salmo 150, versículos 1 y 2, el autor de este artículo, donde también exalta o alaba, prorrumpe en alabanzas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta al final del capítulo 11 de la carta a los romanos, Pablo, después de hablar un tema tan intrincado sobre cómo Dios salva a los judíos y a los gentiles, algo como tan conceptual, como que Dios no recibe, los judíos rechazaron a Jesucristo, y por medio de ese rechazo salvó a los gentiles porque se vinieron los gentiles, pero luego por medio de la desobediencia de los gentiles también puede salvar a los judíos, y está en medio de ese enredo, para algunos enredo, describiendo cómo Dios actúa, y él termina diciendo: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. En vez de decir: qué enredada esta cosa que usted está haciendo, Señor, dice: qué maravilla de forma de actuar suya, Señor. Esto no se lo hubiera inventado nadie. Esa es la necesidad que tenemos de sentirnos apasionados por Dios y su voluntad cuando oramos, que podamos prorrumpir en alabanza y en adoración. Por eso el tercer punto es: alaba a Dios todo el tiempo. Alaba a Dios. La alabanza se ha descrito muchas veces que no son los ritmos rápidos de las canciones cristianas, ni la adoración son los ritmos lentos. La alabanza es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho, por sus obras, por lo que Él hace en medio de nosotros y sobre nosotros. Entonces,
debemos alabarlo por cada una de las cosas, desde las más sencillas hasta las más complejas y profundas. Debemos tener como costumbre levantarnos y dar gracias a Dios para alabarlo. Entonces, Señor, gracias por este día, gracias por permitirme abrir los ojos, gracias por darme vida, desde cosas tan sencillas como esta, que cualquier persona, incluso que no conozca a Dios conforme a su palabra, entendería que debe hacerlo, hasta las más profundas y más gloriosas, que solo comprenden la profundidad los creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Gracias por tu justificación, gracias, para ponerlo en palabras más sencillas, porque tú pusiste a tu Hijo a recibir el castigo que yo debía recibir para darme la justicia que solo Él tuvo, el carácter perfecto, y verme como si yo fuera Él. Gracias, ponerlo en mis palabras, verbalizarlo. Una recomendación también es esa. A veces se nos vuelve muy monótona la oración cuando estamos orando en público, para los que oyen no tienen mucha madurez, pero incluso para nosotros mismos cuando ya pasamos en terrenos muy intelectuales, teológicos. Lo que acabo de decir: Señor, gracias por tu justificación, redención, propiciación, expiación y todo lo que termine en Sion, que sea teología y esté en la Biblia. Eso es muy poco atesorado en el corazón, porque aunque lo entendamos mentalmente, no es lo mismo que yo diga: Señor, gracias, para ponerlo en otros términos, gracias por la apendicectomía exitosa, a que yo le diga: Señor, gracias, hablando en otra área, gracias por que cuando estuve enfermo descubrieron qué tenía, que era lo del apéndice, y tú permitiste que los médicos me operaran y quedara bien. A decir, gracias por la apendicectomía exitosa. Se resume mucho, pero se abre poco el corazón. A veces hay que ponerlo en palabras más aterrizadas para poder verdaderamente alabar a Dios con mayor entusiasmo. Entonces, por eso les digo en la parte teológica, cuando vamos a alabarlo a Dios, alabar al Señor por lo más profundo que es nuestra relación con Él y la obra de Cristo, o por la relación que tenemos con Él por la obra de Cristo, o por ejemplo por la obra del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir: Señor, gracias por haberme dado al Paracleto. Podríamos decirlo y suena muy bonito porque es un término, aunque algunos lo pronuncien distinto en el griego, pero no es mejor decirle: Señor, gracias por darme a alguien como a Cristo, que ahora no está acompañándome, sino que está dentro de mí para dirigirme a hacer tu voluntad. Esa preciosa persona que es el Espíritu Santo tuyo. Eso alaba, da una profundidad en la alabanza a Dios. Entonces, la primera es conocer mejor a Dios conforme a su palabra. La segunda es amar más a Dios o crecer en el amor por Dios. Y la tercera entonces es alabar a Dios con gratitud en todo tiempo. Entonces siempre debemos encontrar cosas para dar gracias, que nunca se nos vaya de nuestra oración algo para dar gracias, para alabar a Dios. Si no, vamos a perder la capacidad nosotros de gozarnos en la oración, y esa oración no será tan eficaz. Y el cuarto, ¿ustedes creen que debemos estar solamente alegres cuando oramos o podemos estar tristes? Para este cuarto, ¿se puede estar triste delante de Dios? Y la canción aquel corito que decía: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Bueno, si está alabando al Señor es porque está alegre, lo leímos en Santiago. Pero si está triste o si tiene alguna petición, que dice: haga oración. O sea que sí se puede orar. Ahora, si está alegre, cante alabanzas. Claro. Hoy escuchaba a una especialista en el tema de la neuropsicología, que a veces es bueno profundizar un poquito, escuchar un poquito la parte científica, como ellos, para resumirlo así, como lo veo yo, ellos miran asombrados la creación de Dios, tanto por dentro como por fuera de nosotros. Y en este caso ella decía que es bueno estar triste, porque la alegría nos extrovierte, ¿sí? Nos saca. Para decirle: vea lo que me pasó, y uno le cuenta al otro: mire lo bueno que me ha ido, o lo bien que me fue. Pero la tristeza nos introvierte y nos hace reflexivos. Eso no es antibíblico. La Biblia dice a través de Eclesiastés que es mejor estar en la casa del culto que en la casa de la fiesta. En la casa del luto, casa del luto que en la casa de fiesta. Que es mejor estar llorando con los que tienen un familiar fallecido que estar en una fiesta todos contentos por las cosas que nos están dando o cualquier cosa que esté pasando.
porque dice, porque entonces el hombre pone su corazón en ello. Es decir, nos volvemos más meditadores, pensamos más profundamente en lo que está pasando en nuestro corazón. Claro, puede llegar a un punto nocivo la tristeza que uno se deprima y se queda ya hundido pensando solo en uno y se desconecte de todo. Eso es la depresión enfermiza. Pero la tristeza nos ayuda a llevar a Dios lo que hay en nuestro corazón y a examinarnos. Entonces el cuarto punto para tener una oración eficaz es lamentate ante Dios. Lamentate ante Dios. ¿Cuándo me lamento ante Dios? Cuando me esté pasando algo malo, cuando yo piense algo malo, cuando cometa pecados, cuando esté sufriendo por algo externa o internamente. Se vale lamentarse delante de Dios. Es más, no se vale solamente lamentarse, sino que Dios nos manda a que lo hagamos. En Primera de Pedro, precisamente, el Señor nos manda a través del apóstol a que traigamos todas nuestras ansiedades delante de Dios, ¿sí? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. Si estoy ansioso, si estoy triste, si tengo algo de qué lamentarme, si tengo algún dolor externo o interno, Señor, aquí está mi dolor, aquí está mi quebranto. Lo hemos dicho varias veces y todos los cultos de oración los repito, no nos dejemos robar por lo que se ha introducido del mundo en las iglesias, la posibilidad gloriosa de gemir delante de Dios de dolor. No es bueno lamentarnos siempre, pero si nos vamos a lamentar, lamentémonos delante de Dios, quejémonos delante de Él, no en el sentido de reclamo para que podamos elevar ante Él una especie de demanda porque ¿por qué nos deja pasar eso? Pero sí como en un sentido de expresión de nuestro dolor, para que Él consuele nuestro corazón. Sí, claro, hermano. ¿Cuál es? ¿Qué versículo es? Ajá. Qué tremendo. Ahí habla de la experiencia de que Dios cambió la tristeza en danza, en alegría. Obviamente, la expresión para ellos de la alegría más extrovertida era la danza. No tenemos danzas oficialmente en nuestra iglesia, tengo que decirlo. De pronto alguien que me vea por internet dirá, pero usted alguna vez en una iglesia donde nació, en la que dije yo que empezamos, danzó y hasta dirigió compañía de danza con su esposa. Sí, pero creemos que no es el mandato bíblico para hacerlo dentro de la iglesia porque no lo hemos mandado dentro del culto cristiano. Pero claro, como expresión espontánea de gratitud a Dios, si usted está alabando a Dios y quiere mover algo de las piernas cuando esté alabándolo ahí, espontáneamente lo puede hacer, con tal de que no le pegue una patada a nadie o moviendo la mano no le saque un ojo a nadie, no hay problema, porque es una expresión espontánea de su alegría delante de Dios. ¿Amén? Y si está por ahí por la calle, a mí me ha pasado y va alegre, gloria a Dios, aleluya, muévase si quiere moverse. No todos somos iguales. ¿Señora? Claro, y David lo hizo como expresión espontánea de gozo delante de Dios. Igual, lo hizo en el camino antes de llegar al templo, no propiamente en el templo. Y estableció frente a... ¿Y por qué lo digo que fue oficialmente? No fue oficialmente la danza como un ministerio, como un servicio continuo, porque cuando él, que danzó tanto delante de Dios, puso el arca en una tienda, no le puso alrededor danzarines, sino cantores, que cantaran continuamente, y le puso alrededor sacerdotes, no danzarines. Entonces entendemos que no está establecido como un ministerio dentro de la iglesia, pero que sí es una expresión espontánea nuestra, de alegría, moverse es alegría. Yo me muevo mucho, no sé si se han dado cuenta, yo me doy cuenta, que a veces me muevo tanto que casi me saco un ojo, y está bien hacerlo. Permítame leer un versículo en este punto cuarto antes de que leamos el último. También gracias Natalia por el versículo que nos dio, el versículo, capítulo 102. Por favor, el hermano que dejó el carro afuera y que está sonando la alarma, si es tan amable, la apaga. Gracias. Salmo 102. Salmo 102, permítame leer el versículo 1 al 3, dice: Jehová, mire esto tan tremendo, escucha mi oración. No es que Dios esté sordo, no, es que la expresión del sentir de él, porque él percibía como si Dios no lo estuviera escuchando.
¿Se dan cuenta que eso se le puede decir a Dios? No estamos diciendo que establezcamos como regla que siempre le reclamemos a Dios porque no nos oye. Estamos diciendo que expresemos lo que estamos sintiendo delante de Él en oración. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme. Y dirá, pero tan atrevido, ¿cómo hace que le diga a Dios que rápido? Es que es su necesidad imperiosa. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. O sea, me siento, como dirían los muchachos en mi época, ahorita ya no, pa'l perro. No sé cómo lo dirían ahorita en el lenguaje moderno, una expresión terrible, me siento mal. Y necesito que usted me responda rápido porque siento que ya no doy más. Voy a decirlo de una forma que no parezca tan rara para nosotros. Señor, siento que no soy capaz ya más con esta situación. Siento que si usted no me responde ahora no voy a poder. Usted sabe si puedo y usted sabe que podré en su soberanía, si es su voluntad, pero siento como si ya no fuera a poder más. Se vale orar así también. ¿Se dan cuenta por qué nuestras oraciones son poco eficaces? Recuerden que empezamos en Santiago capítulo 5. Versículos finales, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y a quién nos ponía como ejemplo al final en los versículos Santiago? ¿A qué profeta? ¿Y cómo era Elías? ¿Era emotivo? Bastante. ¿Tenemos que ser inestables, una ruleta, una montaña rusa de emotividad como lo era Elías? No, pero sí tenemos que aprender de él que aunque era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, oraba a Dios y Dios lo escuchaba, porque esas pasiones las ponía delante del Señor. Una vez más, ¿tenemos que ser una montaña rusa? No. Pero definitivamente nunca estamos igual emocionalmente hablando. Déjeme hacer una pregunta a usted. Que solo conteste usted, por favor, para usted mismo. Si yo le pregunto cuál es la emoción, y si se permanece en el tiempo, ¿cuál es el sentimiento? Porque ya es permaneciendo en el tiempo, que más prevalece en usted. Imagínese que si yo soy una persona que tiende a ser depresiva y piense que no puedo orar cuando tengo tristeza porque no debería lamentarme delante de Dios o decirle que estoy mal en mi corazón, pues no voy a orar casi nunca, porque si me la paso casi todo el tiempo triste, pues no voy a orar. Voy a esperar a que esté alegre para orar. Igualmente, si pienso que solamente puedo agradecerle a Dios por lo que me da, cuando esté muerto de la dicha y no me permanezco, sino más bien como tristón o entristecido, pues no voy a encontrar momentos continuos para dar gracias a Dios. Entonces tenemos que poner delante de Dios nuestros lamentos para luego también agradecer y dar gloria a Dios por todo lo demás, alabarlo, conocerlo más y amarlo más, que son los puntos que hemos visto. De hecho, Dios nos hace pasar por tiempos malos que nos hacen dar dolor o angustia para corregirnos. Esa es la esencia de la disciplina en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dios trata a sus hijos y los corrige a través de circunstancias difíciles para que aprendan a ser cada día más fieles a Él. Y en esas circunstancias difíciles se vale decirle, como cuando el niño está pasando por una disciplina del padre, el papá le está diciendo, esto lo estoy haciendo para que usted aprenda a decirle, papi, yo ya lo entiendo, que papi, ahora me está pareciendo muy difícil. Listo, hijo, yo sé hasta dónde le puedo dejar esta reprensión, esta disciplina, este tiempo donde usted se queda inquieto, quitarle esto que usted tenía para que usted se corrija, para que genere una disciplina en su vida, en su carácter. Está bien que el hijo le diga al padre y el padre interactúe con él mientras está corrigiéndolo. Está bien que nosotros oremos a Dios cuando sentimos que las situaciones que Él está permitiendo sobre nuestra vida son muy difíciles o muy duras. Y por último, esta ya la hemos hecho los cristianos. Acude a Cristo por salvación. Los no creyentes no la han hecho realmente. Los cristianos acudimos a Cristo por salvación, pero pocas veces acudimos a Cristo en oración. ¿A qué me refiero con esto? A que muy pocas veces nosotros recordamos en nuestra oración conscientemente, como una disciplina de oración para que sea una oración eficaz, que venimos delante de Dios por medio de la obra de Cristo.
¿Se han dado cuenta ustedes que muchas veces nosotros cantamos en la iglesia o en las iglesias, oramos en las iglesias o individualmente cantamos y oramos a Dios sin mencionar a veces ni siquiera a Cristo? Señor, estoy bien, Señor, tú me amas, Señor, tú me bendices, Señor, tú me has dado, Señor, te pido, Señor, te alabo. Incluso eso es muy problemático para nosotros. En el culto, yo trato de que nosotros estemos en el culto siempre recordando la obra de Cristo, al menos una canción que la mencione claramente, porque no nos acercamos a la ligera a Cristo, y eso es un problema para el que nos oye orar, porque entiende como que uno se le puede acercar uno a Dios así como caiga, como sea. Sí, Dios es misericordioso y realmente cualquiera se puede acercar a Él por medio de Cristo. Y nosotros terminamos perdiendo un tiempo de eficaz oración cuando deliberadamente no involucramos nuestra fe en Cristo dentro de nuestras oraciones, o la obra de Cristo dentro de nuestras oraciones. A ver, oraciones y cantos de Apocalipsis involucran, que ya parte escatológica, involucran a Cristo. ¿Qué recuerdan ustedes? Cuando se esté cantando la multitud vestida de blanco, que es una multitud celestial, ¿mencionan al Cordero que fue inmolado o no lo mencionan? Claro que lo mencionan. Entonces uno dice, pero ¿ya para qué? Los que son futuristas en su interpretación de Apocalipsis dicen, si eso es en el futuro, solamente cuando estemos todos en el cielo, o cuando ya no haya más tormento. Aún los que no son futuristas en la interpretación de Apocalipsis y piensan que esa es la representación de los santos en el cielo adorando a Dios, como también los creyentes de la tierra mientras Cristo regresa también alabando a Dios, pues a ambos tienen que reconocer que sea en el cielo continuo o sea al final de todos los tiempos, siempre se alabará a Dios, el creyente lo alabará por el Cordero que fue inmolado. O sea, Cristo no va a pasar de moda, y no puede pasar de moda en el corazón del creyente. Por la eternidad alabaremos a Dios por el Cordero que fue inmolado, el sacrificio de Cristo. Entonces, el quinto es acude a Cristo, en el sentido de acude a la obra redentora de Cristo en todos sus aspectos. Mira cuál aspecto de la obra de Cristo. Ahorita decíamos algo, David, y era que a veces oramos demasiado engorroso teológicamente hablando y decimos, Señor, la propiciación, la expiación, la redención, la justificación, y lo mencionamos en nuestra oración y no lo aterrizamos para que se vuelva más emotivo la relación con el Señor, más real y más profunda. Pero sí tenemos que tener en cuenta cada aspecto de la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, si me estoy sintiendo desamparado, si tengo un problema afectivo porque de pronto tengo una relación conflictiva, no porque la haya buscado, espero, sino porque se me está dando con mis padres o con mis familiares, ¿acaso no es bueno que yo recuerde que Dios me ha dado algo que la Biblia le llama adopción, que es que ahora Él es mi Padre, y recuerde que por medio de Cristo yo he sido adoptado como hijo de Dios? Eso me lo logró Cristo por mí. Y diga, Señor, gracias porque por entregar a tu Hijo, muriendo por mí, ahora tú me has hecho tu Hijo por medio de Cristo, y soy el hermano de Él en la fe, en el sentido de Él es mi hermano mayor, o soy coheredero con Cristo, para utilizar un término bíblico, y soy tu Hijo, y puedo sentirme amado, así me aborrezcan mis familiares. Es distinto a simplemente decirle, Señor, a mí nadie me quiere, todos me odian, usted me querrá un poquito. Ese tipo de oración no es muy eficaz para consolar el corazón ni para sentir la respuesta de Dios sobre nuestra vida. Resumiendo los puntos, ¿cuáles fueron? Primero, conoce a Dios o conoce mejor a Dios por medio de su palabra. Segundo, ama a Dios o crece en el amor por Dios, ¿cierto? Tercero, alaba a Dios todo el tiempo. Cuarto, lamentate ante Dios por lo que te esté dando dolor o por la situación difícil que estés pasando. Y el último, acude a Cristo por salvación, si no eres creyente todavía y si no has entregado tu vida en arrepentimiento y fe, para que la oración sea eficaz, o por profundización en la experiencia de esa salvación que Cristo te dio, apelando al recordar lo que Él hizo para que la oración sea eficaz y nuestro corazón se levante como el de la mayoría de las veces en los salmistas, que decían, empezaban bien tristes y terminaban bien alegres, ¿sí? Podamos entonces orar con mayor efectividad. Eso es para una oración eficaz, como la de Elías. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe qué es lo primero que puede?
puede percibir la respuesta de Dios. Alguna vez escuché a Paul Washer, y con eso cierro, decir, siempre el Señor nos contesta. Le decíamos hace un rato, sí, no, todavía no, pero siempre nos contesta. Nos hace percibir que está con nosotros en medio de la dificultad. Y a veces la respuesta no es tan clara porque la respuesta no es como nosotros la quisiéramos. Pero nos hace sentir, yo estoy contigo, yo voy contigo. Esa es mi respuesta. Entonces nos levantamos, como dice el salmista en una de sus expresiones, con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Esa fue la respuesta. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar, precisamente pidiéndole al Señor que nos ayude a orar más eficazmente? Ojo, no estamos hablando de más largamente, pero orar más eficazmente seguramente hará más largas nuestras oraciones. No estamos hablando de orar más hermosamente, pero sí, definitivamente, cuando nuestra oración es más eficaz con todos estos elementos, cada vez va a ser más hermosa en el sentido de la experiencia, va a ser mejor y las expresiones van a ser más fluidas. No me preocupe. Ese dispara la alarma. Tuvimos una serie de peticiones. David, tuvimos las peticiones y oramos también por su mami, dándole gracias a Dios por lo que está pasando y por su trabajo, su labor. Yo creo que debemos pedirle al Señor ahorita precisamente que como iglesia nos dé una experiencia más eficaz en la oración, que nos haga sentir que podemos reunirnos y orar y que Él nos contesta, que nos dé más experiencia en conocer, amar, lamentarnos. Mire que esto poco pasa, algunos se asustan cuando a veces en tiempos de ayunos, cuando convocamos ayunos. En el próximo festivo tendremos definitivamente un ayuno, vamos a ver si podemos cuadrarlo antes, porque en febrero no hay festivos. Entonces a veces empezamos a clamar y a pedir como, el pastor como que se está lamentando mucho, como que está muy sentimental, muy emotivo. Juntos podemos hacerlo también, y no puede parecernos raro que nosotros empecemos a clamar con más vigor y con más entusiasmo. No estamos tampoco volviéndonos locos, ni nos vamos a tirar contra el piso, ni vamos a llorar impostadamente, ni nada por el estilo, pero sí podemos decirle: Señor, por ejemplo, como dice el salmista, ¿hasta cuándo? Esa situación es muy dura, muy difícil, lo que estamos viviendo, por ejemplo, con esto de la pandemia. ¿Qué tal si oramos en este momento y, enfatizando en uno de esos puntos, nos identificamos con toda la gente que está sufriendo en su corazón a raíz de todo lo que está pasando? Y nosotros mismos decimos: Señor, hemos padecido mucho a raíz de todo esto, y te pedimos tú respondas lo más rápido posible a esa situación que estamos viviendo. Confiamos en tu voluntad, será hasta cuando tú digas, pero Señor, ayúdanos, porque a veces pareciera que no pudiéramos con esto. Padre, como iglesia te pedimos hoy nos ayudes en el nombre de Jesús, poder percibir cómo tú, Señor, nos oyes a través de la obra redentora que Él hizo. Él dijo que no había otro camino para ir al Padre sino solamente Él, su propia vida. Y confiando en Él venimos ante ti, Señor, sabiendo que Él con su velo, con su cuerpo puesto por nosotros, abrió camino para que nosotros te expresemos incluso lo más duro que nos está pasando, lo más difícil. Y sabemos que muchas personas hoy están quejándose y no sabiendo que lo pueden hacer delante de ti, no sabiendo que pueden expresar su dolor delante de ti. Nosotros como hijos y como iglesia no explotamos todo lo que pudiéramos explotar, esa maravillosa experiencia de incluso poner delante de ti nuestras lágrimas que tú recoges en tu redoma, un término simbólico de Apocalipsis, Señor, que tú estás pendiente de nuestros dolores, de nuestros quebrantos, que si nos mandas a llorar con el que llora es porque tú también nos acompañas mientras nosotros lloramos, y que si tú nos mandas a reír con el que ríe es porque tú nos acompañas también mientras nosotros festejamos y nos alegramos con lo que tú nos das. Y te pedimos nos enseñes a clamar delante de ti, te expresamos el quebranto y el dolor, la angustia, al punto de la ansiedad, unos la depresión, la tristeza, otros el desasosiego, otros al punto de incluso de consultas psiquiátricas que están experimentando las personas a nuestro alrededor, Señor. Nosotros mismos, oh Santo Señor, en alguna ocasión hemos experimentado como creyentes, aún siendo tus hijos, que esta situación ha sido muy dura y muy difícil, y a veces se nos vuelve muy conflictiva lo que hemos vivido en el 2020 y se está viviendo aún en el 2021. Ya no tenemos, Señor, cuarentena, ya no tenemos restricción total, pero se vive bajo la incertidumbre de volver a lo mismo. Se habla de si enfermos, de si muertos, de si se debe o no se debe salir, o si se tiene o no se tiene que hacer esto o aquello.
y muchas personas, incluso las que pueden trabajar, incluso las que han podido desenvolverse, incluso las que no han tenido pérdidas humanas o no han perdido ningún familiar, están presas de la ansiedad y de la angustia, porque los medios nos atropellan, nos atosigan, Señor, con angustia, con zozobra. Escuchar ya solamente el sonido, Señor, de los noticieros trae angustia a muchos corazones. Ver que no hay buena clientela a los que tienen negocios, o que se puede perder el empleo a los que son empleados, trae zozobra al corazón, Señor, y estamos muy angustiados en general como humanos en esta época, Señor, pero sabemos que esto no es nada comparado con lo que han sufrido otras generaciones, y sobre todo no es nada comparado con lo que sufrió Cristo por salvarnos y por ponerse en nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo por nosotros. Y por eso confiamos, como tú lo has dicho en tu palabra, que si nos has dado a Cristo nos puedes dar con Él todas las cosas, y te pedimos hoy, danos paz, trae sosiego, que las personas puedan llorar su dolor delante de ti, se puedan levantar sintiendo que sus lágrimas han sido secadas por ti, y que tu Espíritu Santo los ha consolado porque han venido en el nombre de Cristo. Y los que lo han hecho sin confiar en Cristo, pues este es el tiempo que por medio de lo que escuchan a través de medios como este o de personas a su alrededor, confíen en Cristo, se conviertan y reciban consuelo profundo, eterno, que va hasta la eternidad para sus almas. Ayúdanos a ser también consoladores, y ayúdanos también a llorar mientras oramos, acompañando a los que lloran, no impostadamente, no forzadamente, no creyendo que si no lloramos no estamos acompañando realmente al que llora, sino que si así no lloremos, si sentimos en nuestro corazón algo de lo que siente el que está sufriendo, es porque tú nos permites, oh Santo Señor, tener misericordia como tú lo has tenido con nosotros en Cristo. Ayúdanos, Señor, a lamentarnos y a saber gemir y clamar delante de tu presencia, a alabar, a amarte, a pedirte, a conocerte, a confiar en Cristo cuando oramos, pero también a lamentarnos en medio de nuestras circunstancias adversas, para que nuestra oración, como la de Elías, sea eficaz. La oración del justo puede mucho. Damos gloria a ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias.